Muy buenas tardes, apreciada docente. Mi nombre es Robin Ortega Tuberquia, estudiante de la Universidad Santo Tomás, octavo semestre de la Facultad de Ciencias y Tecnología en el programa de Construcción, Arquitectura e Ingeniería, CAU Montería. En el día de hoy trataré sobre la contabilidad general, la cual es la materia que se está viendo actualmente. Y en primer orden, el tema a tratar son la sociedad, la clasificación y sus principales características. ¿Qué pasa? Que en primer orden, las sociedades se dividen en, en 6 clases de sociedades: la persona natural o comerciante, la empresa unipersonal, las sociedades por acciones simplificadas SA, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades comanditarias simples y las sociedades en comanditarias por acciones normal. Bueno, en primer orden tenemos la sociedad limitada, la cual es la principal característica es, pues, se utiliza más por las pymes, por las pequeñas y medianas empresas. Su capital mínimo de conformación es de 3.000 euros, osciladamente a unos 9 millones de pesos colombianos. Y la responsabilidad se limita al capital aportado. La sociedad limitada, la principal ventaja es que permite crear la sociedad con un capital inicial bajo. Esto quiere decir que no se requieren de mayor capital aportante por los accionistas. Y las desventajas o el inconveniente que mayor se tiene es que los trámites de constitución son más complejos que en otras sociedades. En la siguiente diapositiva encontramos la sociedad anónima, la cual es una sociedad mercantil por antonomasia del sistema capitalista. Esta se exige un mínimo de 60.000 euros, aproximadamente 210 millones de pesos en plata colombiana, y un socio, o sea, permite un socio como tal. Y la principal característica es que el de la transmisión de participaciones es libre, o sea que los accionistas puede ser cualquiera y no se necesita autorización previa. En la siguiente diapositiva, la sociedad colectiva. Esta sociedad es un pacto mediante el cual los miembros aportan trabajo y capital. O sea que no necesariamente tiene que ser capital neto de manera financiera, ya sea músculo financiero, sino que tal vez también se acepta capital de trabajo neto, ya sea muebles, enseres o trabajo como tal personalizado de cualquiera de los socios. La sociedad comanditaria. La sociedad comanditaria en primer orden cuenta con 2 tipos de socios, y este es el mínimo que puede tener. Por un lado, los socios son colectivos y la responsabilidad es ilimitada. La sociedad laboral o limitada o anónima. Esta como tal funciona como cualquier otra sociedad mercantil, posteriormente a las anteriores que ya había mencionado, pero se requiere que la mayoría de la propiedad esté en manos de los trabajadores. La sociedad laboral limitada o anónima. Esta sociedad es el principal aspecto distinto con respecto a otras empresas. Este tipo de sociedad se utiliza sobre todo en el sector industrial o de servicios con compañías arruinadas. Las cooperativas. Estas cooperativas, el derecho a pertenecer se gana por la participación en la actividad a través del trabajo. Este tipo de actividad se concentra en sectores como el agrícola o el transporte. Es la actividad donde se representa más este tipo de sociedades. En esta diapositiva, como podemos ver, en resumen, un mapa conceptual donde se resume toda la información nombrada anteriormente. El plan único de cuentas, tipo de cuentas históricas y transitorias, su estructura o nomenclatura, descripción, naturaleza y dinámica de los elementos de los estados financieros. Bueno, ¿qué es el PUT, el plan único de cuentas? Que busca el objetivo
buscar la uniformidad en el registro de las operaciones económicas por los comerciantes. Esto permite de que sea transparente, uniforme, clara y confiable en la información contable. Es decir, que tiene que ser muy clara y precisa dependiendo de los hechos económicos que se registren por la empresa a diario, de las operaciones que se registran a diario en el libro mayor dentro de la compañía. La norma es que rige el plan único de cuentas, será de carácter obligatorio para todas las personas naturales y jurídicas obligadas a llevar libros de contabilidad de acuerdo a lo expuesto en el Código de Comercio. Podemos identificar que la estructura, el primer dígito corresponde a la clase, los 2 primeros dígitos al grupo, los 4 primeros dígitos a la cuenta, los 6 primeros dígitos a la subcuenta y los 7 o más dígitos a los auxiliares de las subcuentas, cuentas, grupos y clases. La clase como tal se identifica con los activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos de venta, costos de producción, cuentas de orden deudora y cuentas de orden acreedora, las cuales últimas corresponden a las cuentas de balance general, a las cuentas de resultados y a las cuentas de información. Las cuentas también reciben una operación comercial para registrar en forma ordenada las transacciones que se realizan en una empresa, y por otro lado las cuentas representan las propiedades, derechos y obligaciones de una empresa como tal en una fecha determinada. Podemos identificar que se forma la cuenta T, la cual corresponde al nombre completo de la cuenta. Se hacen las 2 transacciones correspondientes que van como el debe y el haber. El debe va del lado izquierdo para registrar los movimientos débitos, las deducciones, y al lado derecho encontramos el haber para registrar los movimientos crediticios o créditos que corresponden a la compañía como tal. En este esquema también podemos ver la clasificación, nomenclatura y movimiento de las cuentas, la cual con su naturaleza las cuentas se clasifican en reales o de balances nominales o de ganancias y pérdidas y de orden. Las cuentas, como muy bien mencioné, se dividen en cuentas reales, las cuales está compuesta por el activo, pasivo y patrimonio. Las cuentas nominales, que son las cuentas de ingreso, costos y gastos, y las cuentas de orden, las cuales son de orden deudora y de orden acreedoras. Cuentas de balance. Dentro de las cuentas de balance encontramos el activo, la cual representa los bienes y derechos apreciables en dinero de propiedad de la empresa. O sea, con lo que cuenta la empresa, ya sea de manera de músculo financiero o de material tangible, o de hecho material intangible también, porque dentro del material intangible también se evalúa el conocimiento, el cual es muy prioritario y muy necesario dentro de una compañía. Los movimientos de las cuentas, estas cuentas empiezan y aumentan su movimiento en el debe, disminuyen y se cancelan en el haber. Por lo general su saldo es débito, es decir que siempre se van a debitar. Por otro lado encontramos el pasivo, la cual es la parte que representa las obligaciones contraídas por la empresa, es decir, todas las cuentas que tienes por pagar inferior o superior a 1 año, las cuentas que se le deben a terceros o proveedores en determinado momento. La principal característica es que la obligación tiene que haberse causado, lo cual implica el debe de hacer el pago. Y como podemos ver en la cuenta, el nombre de la cuenta del pasivo, el debe, el cual disminuye a su vez, y el haber, la cual nacen y aumentan, dando como un saldo crédito. El patrimonio. El patrimonio es todo el aporte generado por las partes asociadas dentro de la compañía, es decir, por los socios, por los accionistas o en determinado momento por cualquier persona natural que quiera ser o formar parte de la compañía. La principal característica es que está constituida por el aporte inicial y el aporte adicional de los dueños de la empresa.
Por otro lado, vemos las clases, la cual recopilo actualmente porque es de importancia. La clase está dividida: 1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio, 4 ingresos, 5 gastos, 6 costos de venta, 7 costos de producción o de operación, 8 cuentas de orden deudora, 9 cuentas de orden acreedoras. En esta diapositiva corresponde a la tercera pregunta, la cual es: según el marco conceptual de la ANDIS, definan los elementos de los estados financieros, sus características, cualidades de la información contable, normas y criterios de reconocimiento, normas y criterios de medición inicial y posteriormente forma de presentación en estado financiero. Bueno, hay que resaltar que los estados financieros son informes escritos que se adelantan por parte de la compañía a un determinado tiempo como tal, generando ganancias o pérdidas dentro de la compañía y dando como un resultado el flujo de efectivo en sus momentos determinados. Los elementos principales de los estados financieros contienen una serie de elementos que permiten identificar el estado de las finanzas de la empresa. Lo que acabé de decir, ya sea un estado de pérdida o de ganancia en manera de recursos financieros. El estado de resultado, el resultado del periodo es la fecha que se tiene para generar un balance general para determinar cuáles son las ganancias o las pérdidas que genera la empresa en ese lapso de periodo o ese lapso de tiempo. Por otro lado, la entidad presentará un desglose de los gastos utilizando para ello una clasificación basada en la naturaleza de los mismos o en función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo del cual estos proporcionen una información que sea fiable y más relevante y posteriormente confiable. Podemos identificar cómo se hace esta operación, identificando el debe y el haber. En este instante, los ingresos ordinarios o de operación de orden debe, otros ingresos debe, y lo que son variación de los inventarios de producción terminado y en curso, consumo de materias primas, gastos por beneficios a los empleados, gastos de depreciación y amortización y otros gastos, dan como resultado el resultado del periodo o el beneficio contribuyente que se genera en ese determinado momento por la empresa. El estado de cambio en el patrimonio neto. Que permite el total de los ingresos y los gastos del periodo, calculando como la suma de los apartados A y B. Por otra parte, el estado de flujo del efectivo, el cual es la información sobre los flujos de efectivo, el cual suministra a los usuarios la base para la evaluación de la capacidad en la entidad, la cual tiene para generar efectivo y otros medios líquidos equivalentes. Las notas a los estados financieros, la estructura. En la nota C presentará información acerca de la base para la elaboración de los estados financieros, así como de las políticas contables específicas empleadas de acuerdo con los párrafos 108 a 115 de dicho numeral. La fecha de vigencia. Esta la emitirá la entidad, la cual aplicará la norma en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero y del 2005 y se aconseja su aplicación anticipada. La partida doble, el ciclo contable, la ecuación contable, el proceso de ajuste, de cierre y el manejo de las cuentas excepcionales. ¿Qué es la contabilidad de partida doble? Bueno, es prácticamente la contabilidad básica que nosotros llamamos, la cual es muy principal en las empresas y viene determinada por la historia de los intercambios mercantiles. Hay muchos hallazgos anteriores que ya documentan una contabilidad primitiva, la cual es muy referenciada del origen de la partida doble al monje Francisco Luca Pacioli, el cual es el padre de la contabilidad.
¿Cómo funciona? Bueno, este procedimiento es expuesto por el precursor de la probabilidad Lucas Pacioli en el siglo XV, denominado en ocasiones como método veneciano, por ser la forma de contabilidad llevada por el comerciante italiano en los albores del Renacimiento. Más que todo, la contabilidad empieza a nacer desde la Edad Media. De hecho, viene desde los principios de que el hombre sabe y tiene conocimiento. Bueno, las cuentas T, cada cuenta equivale a un concepto de balance y en ella se registran los aumentos y las disminuciones ocasionados por la actividad de la empresa. Un ejemplo de esta cuenta podría ser una cuenta de caja que registra la entrada o salida de efectivo, la cual es denominada de la cuenta a de dar una idea inequívoca del concepto que se registra. Como podemos ver en esta diapositiva, el libro diario se registra este ejemplo, la mercancía y la caja, la cual en el debe entra la mercancía y sale de la caja el valor estipulado que cuesta la mercancía. También se tiene que registrar en el libro mayor, dando como un resultado 0. Por otra parte, el balance de la contabilidad de partida doble, el cual tiene que ser llevado paso a paso para poder determinar las pérdidas o las ganancias que deja dicho ejercicio. La respectiva webgrafía de lo expuesto anteriormente. Y muchísimas gracias por la atención prestada.